Bueno, vamos a ver. Hoy toca la parte de teoría. Ya, hoy toca esta parte que es terminología, es más teórica, así que yo creo que la vamos a ver así a grandes rasgos. Lo más importante, igual tienen que estudiar por su cuenta, ya saben. A ver, vamos a ver antes que nada, así jugas. A ver, aquí ya falta que me envíe la primera tarea, la práctica. Han presentado 43 solamente. Y de esto. Igual tiene que ir haciendo, ¿no? Para avanzar la siguiente lección. Bueno, de esta supongo que no me han enviado. Bueno, me han enviado 4 personas. Y de esto, pues ni idea, ¿no? Menos. Ya tengo que ir avanzando ya porque ya estamos en la lección 3. Bien, ya. Bueno, toca termología. Vamos a empezar con temperatura, ¿no? Nosotros conocemos, ¿no? Como seres humanos, lo que es caliente, templado, frío y hielo. Lo podemos sentir. Esto se llama sensación térmica, ¿ya? Ahora, no es lo mismo sensación térmica. A ver, un rato. No es lo mismo sensación térmica, ya, que la temperatura. No sé quién está. Ya, no es lo mismo sensación térmica que temperatura. La sensación térmica es lo que nosotros sentimos, pero la temperatura ya es la temperatura real, ¿no? O sea, la cantidad de calor real que tienen los cuerpos. Ahora, nosotros en temperatura, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el movimiento de las partículas, ¿ya? Básicamente, ¿qué es la temperatura? Es como un velocímetro, ¿ya? Pero, ¿qué medimos? Las, el movimiento o la velocidad de la partícula. Voy a ponerle un ejemplo. Si nosotros tenemos un cubito, ahí más o menos, y este está lleno de partículas, vamos a poner unas cuantas, ¿ya? Si estas partículas están quietas, si quieres, quiere decir que el cuerpo está lo que se llama frío, ¿ya? Si las partículas están muy agitadas y se mueven bastante, ¿ya? En un cuerpo, quiere decir que esta tiene mayor cantidad de calor, ¿ya? O mayor energía. Entonces nosotros podemos medir gracias a eso. Ya entonces nosotros tenemos el movimiento de las partículas en un cuerpo, en un determinado área. Ya, básicamente mide el estado de agitación de sus partículas de un cuerpo, ¿ya? A qué velocidad se mueve. La temperatura es una magnitud física que mide o indica la energía interna de un cuerpo, ¿ya? Básicamente. Ahora nosotros lo prestamos en términos de calor y frío. Parte teórica igual, termómetro, ¿qué es un termómetro? Es un instrumento que mide la temperatura de un sistema de forma cuantitativa. ¿Qué es cuantitativo? Pues lo que se puede contar, ¿no? Existe cuantitativo y cualitativo, ya sabes. Cuantitativo es numérico o contable y cualitativo es las cualidades de un objeto. Bueno, termómetros, eh, básicamente existen varios tipos de termómetros, ¿no? Pero los más comunes son los de vidrio o termómetro líquido, los de resistencia, termopar o par térmico, los termómetros sin contacto, los bimetálicos, los digitales y el termisor. Ya, esta parte es más que todo teórico este tema. Bueno, esta parte ya es la parte, creo que es la única parte práctica que van a ver, que son las escalas de temperatura, que son 4, ¿no?
Y está la escala Celsius o centígrados, la escala Fahrenheit, la Kelvin o absoluta y la Rankine. Ya, esta se diferencia en cuántas partes se dividen, ¿no? Y en cuánto alcanza su temperatura de ebullición del agua y de congelación. Por ejemplo, grados centígrados o Celsius se dividen en 6 partes. Grado Fahrenheit se divide en 180 partes. La escala Kelvin se divide en 100 partes, ¿no? De cero, pero también tiene números negativos. Y luego la escala Rankine, que se divide en 180 partes igual, ¿no? Entonces tenemos centígrados y Kelvin, que se divide en 100 partes, ¿ya? Y Fahrenheit y Rankine en 180 partes. Ahora, nosotros nos interesa el punto de fusión del agua, ¿ya? Esto es del agua. Y 100 grados el punto de ebullición. Vamos a ver qué es eso. Listo. Por ejemplo, acá hay relación entre las escalas de las temperaturas. Em, en grados Fahrenheit tenemos que el punto de congelación del agua es a 32 grados Fahrenheit, ¿no? Y en cambio, en grados centígrados, a los que estamos acostumbrados, normalmente nosotros, en nuestro país, decimos a 0 grados Celsius. Y en grados Kelvin, el punto de congelación es a 273,15 Kelvin, ¿no? La temperatura corporal que nosotros medimos en grados centígrados o Celsius es de 37. Y la temperatura corporal normal es de 98 grados Fahrenheit en esa escala, ¿no? Ahora, el punto de ebullición del agua. Es importante definir qué del agua, ¿ya? Porque es diferente decir que de otro material, del aceite, del aire, etc. Entonces, siempre que decimos punto de congelación o el parámetro de referencia es con el agua, por su resistencia o su coeficiente del agua, básicamente, que es uno. Y el punto de ebullición. Ahora, esto se lo tienen que aprender, que son las conversiones de temperatura. ¿Ya? Vamos a ver cómo se utiliza. No es complicado. Ya, mira esto, vamos acá. Ya bueno, lamentablemente este tema es teórico y no hay mucho más que explicar. Pero le voy a explicar menos cómo usar esto. Por ejemplo, si yo quiero convertir X, bueno, de 100 grados Celsius a Fahrenheit, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según esta ecuación, me dice, tengo que ir reemplazando, ¿no? Entonces, la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos. Acá entre paréntesis le pongo los 100, que es lo que quiero convertir, ¿no? Esto más 32, más 32, y listo. Esta sería la temperatura en Fahrenheit. Entonces, esta fórmula se le tiene que aprender. Ahora, hay una fórmula más, o una forma más sencilla de aprendérselo, para no aprenderse todo, ¿no? Si se dan cuenta, para pasar de Celsius a Fahrenheit, sumo 32 y 9 quintos. Ahora, para hacer a la inversa, de Fahrenheit a Celsius, en vez de 9 quintos, es 5 novenos, ¿no? Y en vez de sumar, yo les resto. Es importante, por si acaso, definir los paréntesis. Esta es una multiplicación, no se olviden. Lo mismo, de Celsius a Kelvin, lo único que hago es sumar, ¿no? Y para convertir de Kelvin a Celsius, lo contrario, resto. Menos menos 273,15. Entonces, una ecuación, segunda ecuación, y la tercera sería esta, ¿no?
Y en esta hay un pequeño truco. Para pasar de Fahrenheit a Kelvin, si se dan cuenta, acá primero lo que hago es convertir de Fahrenheit a Celsius. No sé si se dan cuenta. Tengo esto mismo que esto. Entonces primero convierte de Fahrenheit a Celsius y después le sumo esto, que serían, es exactamente lo mismo que los grados Kelvin, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces solo se tiene que aprender una fórmula, ¿no? Bueno, dos fórmulas, que sería esta y luego sería esta. Ya entonces luego simplemente digo de Celsius a Fahrenheit sumo y de Fahrenheit a Celsius resto. Lo mismo, de Celsius a Kelvin sumo y de Kelvin a Celsius resto. Y esta otra no es necesario que se la aprendan, ¿no? Simplemente pasan de Fahrenheit a Celsius y de Celsius recién pasan a Kelvin. Mi recomendación, ¿no? Para que no les cueste tanto y aprendérsela una por una. Ya. Ya, entonces, alguna de conversión les va a entrar en el examen sin problema, ¿no? ¿Y cuáles son las escalas? Le va a preguntar. Bueno, la relación es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que a tanto el agua hierve, la temperatura corporal, el agua se congela y el cero absoluto. Otra cosa que le pueden preguntar es, em, una pregunta muy común, ¿a qué temperatura se igualan el grado Celsius con grado Fahrenheit? De grado Celsius, ¿a qué temperatura grado Celsius es igual a grado Fahrenheit? ¿Ya? Esto lo pueden hacer de esta manera. Yo tengo la fórmula de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Vamos a ver. Grado Celsius es igual a 9/5 de grados Fahrenheit, ¿no? Al revés. Esto es igual a 9/5 de grados Celsius más 32. ¿Ven, no? Grado Fahrenheit es igual a 9/5 de grados Celsius más 32. Ahora, yo tengo este sistema de ecuaciones, ya que son dos. ¿Y a qué temperatura grado Celsius es igual a grado Fahrenheit? ¿Qué tienen que hacer? Despejar, ¿no? Esto se lo voy a dejar de tarea, más bien, aprovechando. Entonces, ya saben cómo hacerlo. Tengo todo el sistema de ecuaciones, despejan y sacan cuando las temperaturas se igualan. Ya, esto probablemente pregunté del examen. Esta ya está la relación, ¿no? Lo mismo, por si acaso, si le preguntan a qué temperatura son iguales Fahrenheit con Kelvin, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? Entonces, más esta primera ecuación, o en este caso, grados Fahrenheit es igual a Kelvin, ponen la ecuación y reemplazan, ¿no? No es más complejo que eso. Con dos sistemas de ecuaciones. Ahora, punto de ebullición del agua pura. Del agua pura decimos, ¿no? El punto de ebullición, pero al nivel del mar es de 100 grados Celsius. No voy a ocupar. ¿A qué se refiere con el nivel del agua o el nivel del mar? Ahorita lo vamos a ver. Si yo tengo, este es el mar, ¿ya? Este es el nivel del mar. Y vamos a decir que esta es una montaña. Tengo una montaña. El punto de fusión del agua, si estamos en esta parte, el nivel del mar, va a ser igual a 100 grados Celsius, ¿ya? Pero si nosotros vamos más alto,
va a ser de menos, digamos 86. ¿Eso debido a qué? Debido a la presión atmosférica que existe. Acá la presión atmosférica es mayor, pero mientras más subimos, hay menor presión atmosférica. Entonces el agua hierve a menor temperatura. Por ejemplo, a una presión atmosférica de cero, el agua hierve automáticamente en el espacio, ¿no? En el espacio el agua hierve automáticamente. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Ya vemos que estamos acá. Somos nosotros. Y encima de nosotros, ¿qué hay? ¿Alguien me puede decir? Hasta la atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos sobre nuestra cabeza? ¿Alguien sabe? La gravedad. La gravedad es una fuerza, ¿ya? No es algo que tenemos físico. Aire, exactamente. Tenemos aire, ¿ya? Tenemos bastante aire, si se dan cuenta. Hasta llegar a la atmósfera, tenemos aire. Y el aire, aunque no lo crean, el aire pesa. ¿Por qué? Porque el aire es considerado, bueno, en el tema de líquido van a ver que es considerado un líquido, ¿ya? Entonces, el aire pesa, ¿ya? Entonces tenemos bastante peso sobre nuestra cabeza. Entonces, a menor presión, se dan cuenta, en una montaña, en la parte más alta, tenemos menor aire sobre nuestra cabeza. Como que somos esta persona. Ya entonces, esa es la presión atmosférica. Es el peso que tenemos del aire sobre nosotros. Y si estuviéramos debajo del agua, por ejemplo, si estuviéramos por acá, ay, ya más o menos. ¿Qué tendríamos en vez de aire? Agua, ¿no? Entonces, la presión, ese es el concepto de presión. Presión, no se olviden que es igual a fuerza sobre área. Ya. Entonces, a mayor distancia que nosotros nos sumerjamos en el agua, una mayor presión ejerce sobre nosotros, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos nadar solamente, aparte del oxígeno, podemos nadar hasta cierta distancia debajo del agua, porque si no la presión no, nos aplastaría. Entonces, obviamente podemos llegar a mayor distancia con algún vehículo, ¿no? Entonces, imagínense tener todo este peso sobre nosotros. Listo, entonces esa es la presión. Para que se acuerden, ¿no? Que el agua, mientras más arriba esté, a mayor, tempe- a menor temperatura hierve o tiene un punto de ebullición. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hierve, acá podemos verlo casi a 100 grados, ¿no? Acá es bastante. Mm, hierve es cuando empieza a burbujear. ¿No? Acá lo dice, ¿no? El punto de ebullición normal en el Everest a casi 9000 metros de altura, la temperatura de ebullición disminuyó a 86 grados Celsius. Y ya a 19.000 metros de altura provocamos que el punto de ebullición cambie a 37 grados Celsius. Listo. Esto es del agua, ¿no? Varía entre los diferentes tipos de elementos. Ah, otra cosa importante. Si nosotros añadimos 58 gramos de sal en un litro de agua, el punto de ebullición aumenta 1 grado Celsius porque el material cambia, ¿ya? Entonces varía mucho el material para que tenga un punto de ebullición diferente o de congelación. Incluso. Bueno, esto es más teórico, ¿no? Que es un termómetro clínico. Básicamente, bueno, esto lo leo, ¿no? Para averiguar la temperatura corporal.
La temperatura normal de un adulto es de 38 grados. ¿Ya? Entonces, no dicen nada más. Interesante, lo leo. Ya, esta parte ya es la otra parte que ya practicas, que es la dilatación. La dilatación, ¿qué es? Es cuando un cuerpo extiende su tamaño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una barrita de un material y lo caliento, va a aumentar su tamaño. No mucho, efectivamente, pero va a aumentar, ¿no? Si yo le aplico calor. Entonces, eso es lo que se conoce como dilatación, ¿no? Cuando un material se expande. No sé si han visto en las carreteras o en los grandes puentes de que las secciones tienen cortes, ya tienen ciertos cortes de metal, donde el concreto no está unido. ¿Eso por qué? Eso porque se toma en cuenta la dilatación. Si no se tomara en cuenta la dilatación, el puente se rompería, ¿no? Porque, o se doblaría, se rompería. Porque al calentarse por el sol, ¿no? L- Esta separación puede llegar a unirse, ya por el mismo hecho de que los materiales se dilatan, se expanden. Entonces es importante saber esto. Al menos en construcción es bastante importante. ¿Ya? Y existen los tres tipos de dilatación, sólidos, en líquidos y en gases, efectivamente. Ya, tenemos nosotros esta fórmula para la dilatación en sólidos. Esto. Ahora, existen igual tres tipos de dilataciones en sólidos, que son la dilatación lineal, la superficial, que es de área, ¿no? Y la volumétrica, que es de volumen. Ya, esta es, por ejemplo, lineal. Esta, que voy a mostrar acá abajo, es de área. Por ejemplo, si tengo una placa. Y por último, tengo la volumétrica. Si yo tengo algún volumen, ¿no? Por ejemplo, un cubo. Ya hay más o menos dibujado. Entonces, estos dependen de esta fórmula. ¿Ya? Acá. Donde la longitud final, dice, la longitud final va a ser igual a la longitud que tenía inicialmente, ¿no? Hasta acá, multiplicado por uno más el coeficiente de dilatación del material, ¿ya? Del material, por la delta T. Cuando escuchen delta algo, en este caso delta T es la temperatura. ¿Qué quiere decir? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Delta T es la variación de temperatura, básicamente. Siempre es final menos inicial. ¿Ya? Ahora, l- para las áreas, es la misma fórmula, ¿ya? Lo que varía es el coeficiente. ¿Ya? El coeficiente de dilatación lineal se llama este. El otro va a ser el coeficiente de dilatación superficial, que es dos veces el coeficiente de dilatación lineal. Y para este va a ser lo mismo, pero tres veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, este mismo coeficiente de acá se usa dos veces y acá se usa tres veces. Sencillo, ¿no? La misma fórmula, eh, pero acá con área, el coeficiente de dilatación superficial, que es dos veces el coeficiente lineal, y en volumétrico sería tres veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y esta es la otra parte práctica, que no es complicada. O sea, es aplicar una fórmula, ¿no? Que se la tienen que aprender y... Ahora, el coeficiente de dilatación se los van a dar, ¿ya? Porque varía entre cada material. Si le ponen algún ejercicio con esto, simplemente reemplaza, ¿no? Reemplaza el coeficiente, les van a dar la temperatura y listo. Ya, lo mismo, dilatación con los líquidos, la misma fórmula, obviamente líquido no vamos a tener lineal ni superficial, siempre es volumétrico. Y igual te dan el coeficiente de dilatación del líquido, ya que es diferente.
Igual los líquidos se expanden, ¿no? Y también los gases. La misma fórmula, la teoría es la misma, ¿no? ¿Por qué se expanden los líquidos? Porque necesitan las partículas. ¿O por qué se expanden los materiales en general? Porque como es un volumen y las partículas se están moviendo, ¿no? A mayor temperatura se mueven más rápido, entonces necesitan más espacio para moverse las partículas. Entonces esto genera que el material se expanda, ¿no? Esta es la teoría detrás. Entonces acá es lo mismo, los gases, los líquidos y los sólidos. Ya. Nosotros tenemos temperatura, ¿no? Conocemos la temperatura. Ahora, ¿qué es el calor? El calor es la energía que se intercambia entre cuerpos, ¿ya? O sea, es la energía interna de un cuerpo. Ese es el calor. Y se mide en calorías, en kilocalorías, ¿no? Ya acá dice, ¿es lo mismo calor que temperatura? No, calor y temperatura no son la misma cosa, ¿no? Acá pone un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Si yo tengo una olla de agua, vamos a ponerle a la mitad del agua. Y tengo una olla la misma olla, ¿no? Pero con menor cantidad de agua. Y yo a las dos les aplico un fuego, ¿ya? ¿Cuál va a hervir primero de las dos? ¿La que tiene mayor agua o la que tiene menor agua? Oh, Menor cantidad. sí, exactamente. Eso es por dos cosas, ¿ya? Uno es la resistencia que tiene el líquido, o bueno, el material a cambiar su temperatura o a ser calentado, o a cambiar su energía interna. En este caso va a ser mayor, ¿no? Porque la resistencia depende de la masa. Vamos a ver acá. Ya por el mismo transferencia de energía. Bueno, que tenemos las unidades de calor, que son caloría, kilocaloría y BTU. Ya. Igual tiene su tablita para convertir, ¿no? De caloría, kilocaloría. La caloría, bueno, la caloría se define como la cantidad de calor que suministra a un gramo de agua para aumentar 1 grado Celsius de temperatura. Y la kilocaloría es para aumentar a 1 kilogramo, ¿ya? Ahí ya tiene la tabla de conversión. Uno es para 1 gramo y otro es para 1 kilogramo de agua para aumentar 1 grado Celsius de temperatura. Tal vez no les parezca intuitivo lo que dice kilogramo, pero sí, la, la relación. Entonces es por eso que cuando ponen fuente de vidrio al fuego, lo llenan de agua para que no se rompa. Sí, exactamente, exactamente. Es la resistencia que tiene el material a cambiar su energía interna, lo que dice. Y el BTU es para libras. Ya, entonces ya tenemos ahí las relaciones gramos, kilogramos y libras. Ah, por si acaso el agua pesa lo mismo que el kilogramo. Por ejemplo, el litro, perdón, ¿no? Cuando decimos 1 litro de agua es como 1 kilogramo de agua. El agua es nuestro parámetro de referencia. Bueno, la capacidad de calor es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Cantidad de calor. ¿Ya? Y se mide entre el calor intercambiado o las calorías, que es Q, y entre la variación de temperatura, ¿ya? En este caso va a ser 1, puede ser 1, ¿no? La capacidad de calor. Ese es el primer paso. Bueno, acá decía algo interesante, ¿no? La variación de temperatura viene determinada por la diferencia de temperatura. Delta T, ya saben, siempre es final menos inicial. Acá está, ¿no? Delta T, final menos inicial. ¿Ya? Su unidad es el Kelvin. Aunque también se utiliza en grados Celsius o centígrados. Bueno, esto es lo que nos interesa. El calor específico es la cantidad de capacidad calorífica en la unidad de masa. Básicamente, esta es como la resistencia de un material a ser calentado o aumentar su temperatura. ¿Ya?
dificultad con la que una sustancia intercambia calor con el entorno. Y depende del calor, si se cuenta, lo anterior que vimos es capacidad de calor, que es esto. Entonces, esto depende de la capacidad de calor, igual del material, ¿no? Entonces, el calor específico es igual a la capacidad de calor que tiene el material entre la masa, si se dan cuenta. Si yo tengo a menor masa, bueno, la realidad sería esto, ¿no? Es una relación inversa, cuando es una división. Listo. Ese es el calor específico. Depende de la masa del material. Ya. Esto sí, se lo tiene que aprender. Sencillísimo. ¿Cuáles son los métodos de propagación del calor? Son tres. Conducción, convección y radiación. Esto se lo voy a poner con un ejemplo, ¿ya? Como estamos en la facultad de computación, un ejemplo con computadoras, para que entiendan el por qué. No sé si han visto lo voy a buscar acá. Eh, el radiador de proceso. Vamos a ocupar este. Que ya. Las computadoras tienen esto, ¿no? Si alguna vez han destapado una. Y acá está el procesador, en esta parte. Ustedes tienen el procesador, acá tienen una pasta térmica para que aumente justamente la conducción. ¿Ya? Ahí tiene la primera frase, la conducción. Para que se transmita calor de esta manera, los dos cuerpos tienen que estar cerca uno del otro. ¿Ya? Por eso se llama por conducción. Entonces, básicamente conducción. Que un material le transfiera su energía, este está muy caliente, le transfiere su energía hacia hacia este material. Ahora, este material lo que hace es subir por acá, transfiere su energía, ¿no? Su calor, y luego tiene la siguiente parte que dice por conducción. Esto se produce en líquidos y gases y existe el transporte de materia, ¿ya? ¿A qué se refiere? Siempre un radiador o no, un disipador de calor tiene acá arriba, por lo general, tiene un ventilador, no sé si han visto, ¿no? Tiene un ventilador. Y que es grande, ya tiene un ventilador. Ahora, este ventilador lo que hace, ahora, el aire alrededor de este material se calienta, ¿ya? Imagínense, el aire se calienta. Entonces, lo que hace el ventilador es empujar ese aire caliente hacia afuera, ¿ya? Vamos a ver, ya. Lo que hace entonces, pasa por conducción, acá pasa a convección. ¿Por qué? Porque la materia la está transfiriendo, ¿no? Igual por convección no sé si han visto esto, por ejemplo. Esto es por convección. El agua se calienta. eh, por convección, lo que hago es transferir la energía de un lugar a otro. Entonces, eso es convección, ¿ya? En los gases y líquidos. Transportar la materia de un lugar a otro. Y por radiación es la energía del sol, ¿ya? La energía del sol. O por ejemplo también el microondas. El microondas es por radiación, ¿ya? La energía del sol. O cómo transfiere calor un microondas, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra es conducción, convección y radiación. Ya está fijo casi siempre entre el examen. Bueno, y cambio de fase. Ya, cambio de fase, vamos a verlo igual. Si yo tengo un cubito de hielo, vamos a poner acá, tengo un cubito de hielo. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué estado de la materia? Sólido. Sólido. Ah, ya.
creo que nos pasamos eso. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso Gracias. y plasmático, ¿ya? Sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Y hay otros más, de hecho, que se han descubierto. Eh, rayo de hipermetal. Por ejemplo, un rayo está en estado plasmático, ¿ya? Si ustedes ponen, bueno, ahorita les voy a mostrar un experimento. Un segundo. Eh, ya, plasma, plasma, plasma. Ya, para que no hagan este experimento en su casa y, y ploten en su casa, les voy a mostrar un video. ¿Ya? Si ustedes ponen una uva en un microondas, ahí está, ¿no? Y lo prenden, ¿qué es lo que pasa? Pues este entra en estado plasmático, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Obviamente no intenten esto en casa, bueno, si quieren, ¿no? Yo les digo que no, pero bueno. Igual el vidrio bueno, ya, ese es el estado plasmático. Pues si ustedes ponen una uva en un microondas, ahí podemos verlo, ¿no? Con mayor claridad. Es bastante interesante. Esto es lo mismo que genera, por ejemplo, un rayo de una tormenta. Ahí está, ¿no? Y este video es bastante explicativo. Si quieren un canal de ciencia, este es buenísimo. ¿Ya? Meditación. Ya eso, para que lo vean. Listo. Entonces, esos son estados de la materia, ¿no? Antes, antes que ¿no? Sí, ya no. Listo, bueno, para pasarte a un estado sólido, no vamos a ir al estado plasmático, ya, todavía, porque eso tiene características especiales que no necesita solo color. Si yo tengo un estado sólido y pasa a un estado líquido, ¿cómo se llama este cambio de sólido a líquido? Punto de fusión. No, no, no. El punto de fusión es cuando el agua, o a qué temperatura hierve el agua, ya. Ese es el punto de fusión. Ahora, cuando un sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, pasa a un estado líquido, se llama condensación, ya. Creo que no. Sí, 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 perdón. Pero no es punto de fusión, ya no, no es punto de fusión, sino que fusión. Punto de fusión es como se dice, el punto que el agua hierve, punto de fusión. Pero fusión solamente es cuando cambia de sólido a líquido, ¿ya? Ahora, si esto pasa a un gas, si esto pasa a un gas, ¿cómo se llama este estado? Bueno, este cambio, Ebullición. ¿ya? Ebullición. Mm, vaporización, ¿no? Se vaporiza. Entonces, tengo fusión, vaporización. Es bastante sencillo el nombre, ¿no? Se vaporiza, vaporización. Ahora, si pasa de aquí a acá, desde gaseoso a líquido, ¿cómo se llama? Ahí tengo, ¿no? Condensación. Ahora sí, se condensa. Por ejemplo, cuando un aire acondicionado, ustedes tienen un aire acondicionado y empieza a gotear líquido, ¿no? Eso es porque el agua que está en forma de vapor llega hasta la parte fría, vamos a decir que se condensa, pasa por el tubo y cae recién en líquido. Ya. Eso es lo que pasa con los aires acondicionados, por ejemplo, ¿no? Pasa de estado gaseoso del ambiente a líquido. Entonces, condensación. Y para pasar
líquido a sólido es fácil, ¿no? Se solidifica. Solidificación. Ya, ahora hay otro más, que pasa directamente de estado gaseoso a sólido, ¿ya? Ese es sublimación directa o volatilización. Entonces, sublimación, se sublima. Ya, esos son los cambios de fase. Bueno, hasta acá hemos terminado ya la lección. Si se dan cuenta, es bastante teórico. Entonces, tienen que ir estudiando la teoría. Eh, Van a estudiar hasta la parte 7, hasta la página 7, al menos. Hasta la parte 7. No, hasta las 6, ¿ya? Hasta antes de llegar a... No, hasta las 7 está bien. No, antes de llegar a la dilatación. Hasta aquí, hasta las 7, ¿ya? Entonces estoy en la teoría hoy día y ya mañana les tomo un práctico teórico para ver cómo está. Ya, manera de practicar. Entonces no se olviden, lección avanzada, vamos a ir practicando y ya no lo volvemos a ver, así que no se retrase. Ya cuando lee el examen ni se van a dar cuenta y van a querer estudiar todo a última hora y así nos le va a entrar. ¿Ya? Recomendación. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Algún comentario sobre este tema en general? ¿Entendió? No, bueno, espero que se haya entendido. No hay más preguntas, ¿no? No hay alguna pregunta. Listo, entonces mañana ya le traigo algunas cosas interesantes igual y algún práctico para que vayan viendo. Ya este tema, como le digo, es bastante teórico, entonces solo tienen que estudiarlo, ¿no? Y como lo hemos visto con ejemplos, no creo que se les olvide tan fácil, ¿no? Listo. Entonces, el anterior tema donde lo subí, excelente observación. Aún no lo he subido. Ya lo voy a subir. Entonces nos vemos mañana. Ya yo lo voy a subir al tema, no hay problema. Lo voy a subir al mismo canal. Ya voy a tratar de terminar de subirlos hoy. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao.